Y vamos a volver al ámbito doméstico. Vamos a saludar, ya está aquí en nuestra mesa, ¿me permitís, Nico, no? Sí, a Pablo Yedelin, diputado de Frente de Todos, presidente de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Me gusta verlos. Es cierto que hay distintas temáticas, distintos proyectos de ley, de los cuales vamos a hablar ya en minutos nada más. Primero quiero ir a la pregunta que nos hacemos todos y que recién nos hacíamos con Nico aquí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, con la pandemia. Con la pandemia, con las restricciones, con estos números, entendiendo también cómo está la sociedad, entendiendo también las necesidades económicas de la sociedad. ¿Qué es lo a mano que se puede realizar? Hoy lo que tenemos a mano son tres cosas. Sí. Y las tres se están haciendo de alguna manera, todas se pueden hacer quizá un poco mejor. Una es seguir vacunando. Para eso, para hacerlo mejor, necesitamos que lleguen más vacunas, que están prontas a llegar y me parece que son todas buenas noticias en ese sentido. Vamos a tener la mayor cantidad juntas de vacuna en este mes, sobre el final de mes, y eso es buenísimo. Entonces eso hay que distribuirlo muy rápido y vacunar lo más rápido posible. La única salida real está por ahí. La segunda cosa es mantener el sistema de testeo, que cada jurisdicción testee para poder aislar. ¿Mantenerlo o aumentarlo? Lo más que se pueda. Aumentarlo lo más que se pueda. Sí. Esa es una diferencia que ha generado, ¿no?, la lucha a la pandemia y sin importar el signo político, porque en general hemos escuchado respuestas de no hace falta testear más, pero testeando más se detecta más y en consecuencia se aísla más. Claro, hay que testear con inteligencia. No tiene mucho sentido tampoco salir a testear a lugares donde... Pero sí testear con inteligencia y tener suficiente posibilidad de testeo para aquella persona con alguna sospecha clínica o aquel contacto estrecho o aquella persona que se quiera testear porque tiene que irse a algún lugar o a algún lugar donde tiene riesgo de contagio. ¿Hoy es una cantidad suficiente la de testeos o podría ser mejor? Yo creo que puede ser mejor y depende mucho también de la jurisdicción. No es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que el interior del país, que el interior del país, así que eso es un tema que también se puede mejorar. Bien. Y vacunación, testeos. Y restricciones. ¿Cuáles? Lamentablemente, ¿Pero restricciones. cuáles? Las restricciones van a depender. Yo creo que el proyecto de ley que está tratando el Senado y que viene a diputados ahora es un proyecto de ley claro. Depende qué incidencia de casos tengas y depende si venís subiendo o venís bajando. Básicamente esos son los dos signos. Va a depender qué tipo de restricciones. Si vos tenés una situación de circulación como tenemos hoy en Tucumán o como tienen en la Ciudad de Buenos Aires ustedes, y las restricciones son, te diría, muy importantes, mucho más de lo que vemos, pero tiene que ver con restricción a la nocturnidad, restricción a las reuniones sociales, restricción al transporte público en parte, solamente para grupos esenciales, restricción a la presencialidad escolar cuando llega a determinado nivel alto de circulación, es importante. ¿Son medidas o también tienen que ser medidas acompañadas de controles? Y bueno, es que hay que hacer. Primero, tampoco hay ningún control que solucione si la sociedad no quiere acompañar. Por eso es muy importante la comunicación. Es explicarle a la población por qué en este momento y después de 1 año y medio volvemos a tener que tener restricciones. Y el motivo es porque tenemos muy cerca la salida de este problema. Estamos por salir de esta pesadilla. La salida son las vacunas. Pero estamos tan cerca que es un crimen que el sistema colapse, porque si el sistema colapsara, ese es el otro indicador, ¿no?, qué porcentaje de ocupación tenés de camas de terapia intensiva. Si eso se mantiene en el 80, llega al 90, vuelve a bajar al 80 y se mantiene ahí, la letalidad, o sea, la cantidad de pacientes que van a morir por esta enfermedad van a ser la esperable. Si eso supera el 100%, la realidad pica. O sea, hay pacientes que no deberían morir que mueren. Y eso no nos podemos permitir en la Argentina, que tenemos un sistema de salud bueno, que ha dado una enorme batalla, que tenemos profesionales, enfermeros, que están dando esa batalla, y tenemos que ayudarlos, sobre todo porque falta poco. Y yo creo que ese es el mensaje a la población. Estamos llegando a la orilla. No tiene sentido ahora claudicar. Entonces me parece que este es un poco el mensaje, y es un mensaje súper optimista. Falta poco, pero estamos en un momento muy complicado. Ahora, diputado, independientemente de la herramienta, hoy tenemos un decreto, dentro de poco tiempo puede ser una ley. Lo que muestran los números es que estamos cumpliendo 5 semanas con este esquema de restricciones que son muy parecidos a los que están en la ley, por no decir idénticos, y que vimos que frenó la curva de ascenso, bajó un poquito y se estabilizó en una nación, más allá del número independiente de hoy. La pregunta es, si con estas restricciones el mejor estadio que conseguimos es una meseta de 25.000, 23.000, 26.000 casos, ¿no hay que sumar restricciones sobre esa base? Es probable.
es probable que haya que sumar restricciones o controlar más las que tenemos si es que no se han podido cumplir en forma correcta. Porque ahí nosotros necesitamos bajar la curva. No alcanza con esta meseta alta porque esta meseta alta nos lleva al colapso sanitario. Un poquito más tarde, pero nos lleva al colapso sanitario. Nosotros necesitamos que baje la curva. Y para eso no tenemos otra herramienta, seguir vacunando, restricciones y testeos. Ahí, le insisto con lo mismo, porque lo que nos preguntamos antes eran cuáles. Hoy vos tenés 3 escenarios. Lo institucional, que básicamente las escuelas están en los sectores de alarma, salvo la Ciudad de Buenos Aires, está cumpliendo. En materia de reuniones sociales ya está bastante restringido. Lo que queda son actividades económicas, que es lo que parece que no se quiere tocar. Sí, pero vamos a tener que intentar, sin tocar mucho, reducir. La ley prevé el cierre a las 19, que es lo que están haciendo ustedes. Hay que ver, no todos los lugares del país están igual. Esa es otra cosa que aprendimos, ¿no? Hoy Córdoba está relativamente más tranquila que Santa Fe, o Río Negro y Neuquén están más complicados que Santa Cruz, o Tucumán más complicado que Salta. Ninguno igualmente puede decir que es una victoria para siempre. No. Es simplemente en este momento. Y es muy probable que las que no tengan que tomar grandes restricciones hoy, tengan que tomarlas en la semana que viene, ¿no? Y ahí está el desafío, porque la idea es que las restricciones no sean muy largas. 14 días, volver a evaluar. Bajar la curva, volver a evaluar. Y este es el año que nos tocó vivir, ¿no? Lamentablemente. Vamos a estos proyectos de ley, vamos a estos tratamientos del Congreso. Recién hablaba de la ley de emergencia sanitaria que está en estudio. ¿Qué puede cambiar? Puntualmente, denos ejemplos prácticos de qué es lo que puede cambiar a partir de la ley. No, a ver, la ley lo que hace simplemente es lo que hacían los DNU, pero hacerlo en la discusión abierta para que todo el mundo sepa cómo está. Básicamente marca 2 indicadores, o 3, digamos. Uno es la incidencia de casos y el otro es si estos casos vienen subiendo o bajando en los últimos 15 días con respecto a los 15 días anteriores. Eso es uno. Y eso pone leve, moderado, grave. Y después hay un botón de rojo de emergencia, cerrar todo, para cuando no se haya cerrado antes, que es incidencia muy alta y terapias colapsadas. Que eso, si vos me decís, bueno, eso falta mucho. No, hay muchas provincias argentinas que hoy están entrando ahí en ese valor. Y Cava lo tuvo superado en estos últimos 10 días. ¿Y una ley así es suficiente o después los ejecutivos provinciales tienen que asumir la responsabilidad y el descrédito en las encuestas, si se quiere, de restringir y cerrar? Sí, la ley es clara en ese sentido. Son los intendentes. Pero no obliga al intendente y al gobernador, sino que le da la potestad. Claro, marca, pero con esos indicadores, si él no lo hace, entonces sí prevé que el organismo federal pueda de alguna manera imponer la autoridad si hiciera falta. El objetivo no. Lo que no tenemos que hacer con este virus es pelearnos entre nosotros. Acá miren lo que pasó con Cava. Tuvimos 14 días peleándonos por el tema de las clases o no las clases, y en definitiva, ¿cuántas clases hemos ganado en estos días que podríamos haber? No porque tanto hubiera cambiado la curva, eso tampoco podemos decirlo. Pero sí es claro que en estos temas que son tan complicados y decisiones tan difíciles de tomar, entre otras cosas también por decisiones que son políticamente, digamos, no muy amigables para la población, si nosotros nos peleamos entre los políticos, entre un partido, entre otro, lo que estamos dándoles lugar al virus a que nos gane la batalla esta. La batalla esta no es entre nosotros, es contra el virus. Entonces me parece que acá lo que no tenemos que hacer, porque eso genera descrédito en la población, y genera que aquellos que, aunque tengan la imposición, porque a mí me gustaría ser como Ciudad de Buenos Aires, porque yo no voy, entonces voy nos tenemos que poner de acuerdo, como al principio. Y me parece que ese es el gran desafío, y creo que la oposición en ese sentido, o un grupo de la oposición, no está jugando como debería jugar en esta situación tan grave que estamos viviendo, y dejar de pensar un poquito en las elecciones se van a desplazar un poco, y superar estas semanas, estas 3, 4 semanas que vienen por delante. Diputado, tanto el decreto vigente como la ley en trámite habilita a los gobernadores, de hecho los invita a tomar decisiones que superen esto que son presupuestos básicos, lo que figuran en la ley. Hasta ahora no tendría que hilar muy finito para encontrar algún gobernador que haya tomado medidas que sabemos son antipáticas. Siempre el que queda expuesto a las medidas antipáticas es el presidente. Como dirigente y como militante político, ¿siente un poco eso? Que los gobernadores exponen al presidente a hacerle que da las noticias antipáticas. Miren, en realidad nosotros tenemos un presidente que se tomó la pandemia al hombro. Esto es real. Desde el principio de la pandemia era un tema que todos sabíamos que era un tema que por ahí era una papa caliente, y sin embargo el presidente tomó la decisión de ser él la voz cantante en este tema y marcar él el camino. Me parece
haberlo visto al presidente recuperarse del COVID y al mismo día salir con medidas duras desde Olivos, marca un presidente que no está especulando políticamente. Lo que uno espera es que los gobernadores, los diputados, los senadores y la sociedad en general acompañemos a ese presidente que se está jugando en esta también y que está jugando y está haciendo lo que todos los países del mundo que han hecho seriamente han hecho con este tema. Porque ninguna de estas cosas las estamos inventando. Estas son temas, inclusive te diría, que los valores que la ley prevé son bastante altos comparados a valores internacionales si uno los comparara, ¿no? Diputado, antes de despedirlo, recién dijo, tomo dos frases de distintas respuestas. Una de ellas es explicar, comunicar mejor, comunicar más claramente. Quizás una posibilidad para comunicar mejor sea hablar de un tiempo, de hablar de un plazo, ¿no? De decir, esto comienza hoy, termina en alguna fecha específica. Y antes dijo, hay que llegar a la orilla. ¿Cuándo será la orilla? Nosotros salimos de, digamos, este invierno es el último invierno que vamos a vivir en esta situación, sin duda, eso no tengan duda. Nos estamos despidiendo en este invierno, digo el invierno, pero digamos, lo que nosotros lo que muestran los países que han llegado a vacunaciones ya importantes de su población es que la pandemia es superable, se va a superar. Obviamente que el mundo tuvo pocas vacunas, muchos países no consiguieron. Nosotros mismos tenemos mucho menos de las que hemos comprado. Hubiéramos tenido las que compramos y contratamos, otra hubiera sido la historia, pero no es un problema contra la Argentina, es un problema que la industria farmacéutica no dio abasto a esta. Bastante rápido, quiero decir, la investigación permitió tener vacunas. Sí, claro. Ahora, esto el año que viene está absolutamente superado, hay más de 20 vacunas en fase 3, más de 20. El otro día vinieron la gente de Israel, justamente, con una más. Hay más de 20 en este nivel de fase, vamos a tener vacunas para todo el mundo y eso va a ser superado. O sea, la verdad que por eso digo que la orilla está cercana. La orilla está cercana cuando nosotros hayamos vacunado a toda la población por arriba de 40 años y bueno, entonces estaremos superado el problema. Ari, ¿me permitís una cortita de un tema que por ahí nosotros en el área metropolitana no nos afecta mucho, pero sí a muchas provincias, que es la ley de biocombustibles? Se emitió dictamen, tengo entendido, de comisiones. Está la ley pronta a salir con algunas modificaciones al esquema que rige actualmente. Claro, es una nueva ley que en un marco legal, por eso la vieja ley de biocombustibles fue muy importante y que marcó que muchas, por ejemplo, la caña de azúcar en Tucumán produjera bioetanol y obligara a los combustibles a tener parte de este corte, y también el bioetanol de maíz y el biodiesel de soja, generando destilerías en muchos lugares del país. Es una ley que genera trabajo, que genera inversión argentina y que además es ecológica porque apunta a energías renovables. Hoy se dio dictamen una ley que, para marcar las diferencias en el tema, por ejemplo, del bioetanol tucumano, esta ley prevé 10 años de ley. 10 años con 5 años más de prórroga. Nos da un horizonte de tiempo para la inversión muy importante. Pone en la ley el 12% de corte para el bioetanol, o sea, sigue manteniendo el corte, pero por ley, porque ese 12% nosotros lo tenemos por decretos, ahora va a estar por ley, y separa el bioetanol de caña del bioetanol de maíz, del biodiesel. ¿Por qué? Porque cuando sube la soja o sube el maíz como ahora a valores increíbles, eso llevaría a un aumento del precio de nafta y eso generaría inflación. La caña no nos pasa eso. Entonces, mantener el corte, bajando por ahí un poquito estos dos biocombustibles, subiendo el otro, mantiene un precio, a la autoridad de aplicación le va a permitir sostener un precio de combustible estable, seguir estimulando los biocombustibles, que es el futuro de los combustibles. Y de los grandes jugadores, las petroleras, las aceiteras, ¿quién festeja y quién quedó mal parado con esta ley? Festejan los azucareros de todo el país, que son cientos de miles de personas. No festejan tanto posiblemente algunas aceiteras y algunos grandes cerealeras, pero bueno, no festejan por esto, pero tienen mucho para festejar. Vamos a decir que nadie pierde con esto. Y me parece que, obviamente, siempre hay que marcar algún límite y no está mal que esta ley, esta es una ley muy positiva para la Argentina. Diputado Pablo Yedley, muchas gracias. Gracias a usted. La seguiremos. Buenas noches.